Bienvenidos nuevamente al módulo 6 de procesos asistenciales seguros. Ya estamos terminando este módulo y esta unidad. El tema que nos queda pendiente está relacionado con la prevención de la malnutrición o desnutrición en el paciente crítico. Les habla Rubia Elizabeth Vargas Tolosa, docente tiempo completo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Vamos a trabajar en esta unidad la malnutrición en estos pacientes o la desnutrición en los pacientes críticos. El manejo efectivo de la nutrición que requiere colaboración de múltiples disciplinas en las instituciones de salud y especialmente en las unidades de cuidado intensivo. En muchas instituciones clínicas o hospitales, la malnutrición continúa siendo atendida de forma separada, ¿sí? Como independiente, ¿sí? Y está siendo manejada solo por el conocimiento y la responsabilidad del profesional nutricional. Sin embargo, ustedes saben que con todo esto del cuidado de la calidad, la prevención de los riesgos, la seguridad del paciente, pues se ha visto que este cuidado debe ser más holístico e interdisciplinario para atender este aspecto de manera integral o crítica. Todos los miembros del equipo clínico deben estar involucrados, incluido el personal de enfermería que lleva a cabo la evaluación inicial de nutrición y va a desarrollar estrategias innovadoras para facilitar ese cumplimiento de cuidado del paciente. Pero también está el profesional de nutrición que completa la evaluación, diagnóstico nutricional y desarrolla las intervenciones basadas en la evidencia. De igual manera están los farmacéuticos que evalúan las interacciones entre los medicamentos y los nutrientes. Y los médicos, entre ellos, pues los médicos hospitalarios, que son los que prescriben, ¿cierto? También participan en el plan de cuidado general y la documentación importantísima para el reembolso de los elementos, ¿sí? Que hacen parte de esta nutrición, el reembolso de los servicios con relación a estos nutrientes. Las organizaciones de la salud pues están dedicadas al avance de prácticas de nutrición hospitalaria efectivas para ayudar a mejorar los resultados médicos del paciente y apoyar a todos los clínicos, ¿cierto? Con relación a colaborar en esos procedimientos nutricionales en todo el hospital y especialmente en estas unidades de cuidado intensivo. El objetivo frente a los cuidados con el paciente crítico corresponde a cubrir todas las esferas del ser humano. ¿Cuáles son estas esferas? La espiritual, la sociocultural, la cognitiva y la biológica. Y esto no es ajeno al paciente crítico. Todas estas esferas nos ayudan a prevenir riesgos en este tipo de pacientes. Pero especialmente el que nos compete ahorita el tema, la biológica, que en esta última está incluida la nutrición, la cual es un medio que puede modular las respuestas de las personas en los procesos de salud y enfermedad. Miren lo importante, la nutrición. Pero la nutrición vista, o sea, a veces se relega, ¿cierto? Pero la nutrición se considera una ciencia, ¿sí? Que estudia la asimilación de los nutrientes, su función que depende de las moléculas derivadas de cada organismo en su medio ambiente. Para la Unión Internacional de Ciencia de la Nutrición, las dimensiones que integran la ciencia de la nutrición importantísimas son la dimensión biomédica, la social y la ambiental. La dimensión biomédica comprende los procesos de nutrición durante los trastornos y las enfermedades. La dimensión social busca la articulación entre los sistemas de alimentación y los sistemas sociales de cada población. La dimensión ambiental, entonces, promueve la organización para el desarrollo del medio ambiente y el clima, relacionados con los cambios en los sistemas de producción de alimentos y la susceptibilidad para el desarrollo de las enfermedades. Entonces, mire que se busca que hay una visión integradora de la nutrición, puesto que
esta hace parte de los procesos de crecimiento, de desarrollo, de salud y enfermedad del individuo. Entonces se busca, como dice allí en la diapositiva, un cuidado integrador. Tiene varias dimensiones la nutrición, vista esta como es la ciencia, relacionado en la asimilación de nutrientes, y que depende del contexto y depende de particularidades individuales, ¿sí?, para su prescripción y cuidado, seguimiento y evaluación de su efectividad. Entonces, en este módulo, con relación a la malnutrición o desnutrición en el paciente crítico, lo que se busca es desarrollar y fortalecer las políticas institucionales, desplegando destrezas y competencias para prevenir los eventos como desnutrición o malnutrición, guiando a las instituciones a implementar prácticas seguras tanto a su interior como al exterior. Y se tienen 3 objetivos importantes tomados de la guía técnica del Ministerio de Salud en Colombia, que son implementar políticas administrativas y asistenciales que favorezcan una cultura institucional, velando por la prevención de la malnutrición y la desnutrición de los pacientes, detectar posibles errores o fallas en la atención clínica domiciliaria que contribuyen a la aparición de la desnutrición o malnutrición del paciente, e identificar las barreras y defensas de seguridad para prevenir o mitigar las consecuencias de la aparición de la malnutrición o desnutrición del paciente. Importante tener en cuenta algunos términos para comprender básicamente de lo que se está hablando. Entonces, hay términos que debemos recordar, como lo que es un acceso vascular, catéter colocado directamente dentro del sistema venoso para la fórmula de nutrición parenteral, alimentación transicional, que es la progresión de un modo de alimentación a otro mientras continuamente se administran los nutrientes requeridos. Se pasa de una vía oral a una nutrición enteral o una parenteral o al contrario. Desnutrición, que está relacionada con el estado de déficit de proteínas y energía y otros micronutrientes que provocan alteraciones funcionales y o anatómicas del organismo, asociado o no a la agravación del pronóstico de ciertas enfermedades que son reversibles con una terapia nutricional. Desnutrición severa. Entonces hay unos criterios para hablar de nutrición severa, y esto ya es una condición patológica, y entre estos criterios está el índice de masa corporal, si es inferior a 16, o el peso respecto al ideal, si es menor que el 75%, y también la albúmina, esta proteína, si es inferior a 2.5 gramos por decilitro, hablamos de desnutrición severa. El grupo de soporte nutricional es el equipo interdisciplinario que provee y supervisa los cuidados de los pacientes que requieren específicamente nutrición parenteral durante su estancia hospitalaria. La evaluación nutricional, hablamos de una evaluación para definir el estado nutricional. Entonces, no es solamente mirar el peso y la talla, la historia clínica, pero especialmente la historia dietética, el examen físico, las mediciones antropométricas, los datos de laboratorio, los antecedentes del paciente para hacer una evaluación nutricional apropiada. Fórmula parenteral constituida por una mezcla definida de macro y micronutrientes que se administran por vía intravenosa. ¿Qué es un proceso institucional seguro? Es el conjunto de actividades y procedimientos derivados de una política institucional que conllevan a fomentar la seguridad del paciente en los servicios de salud. Riesgo nutricional puede definirse como la probabilidad de mejor o peor evolución debido a factores nutricionales y que pueden ser modificados mediante una adecuada intervención nutricional. Entonces, cuando nosotros miramos los aspectos epidemiológicos, podemos hablar entonces que el estado nutricional es muy importante, ¿sí?, para todos los procesos de salud y enfermedad, y en condiciones normales es la resultante, ¿sí?, del balance entre lo consumido y lo requerido, lo cual está determinado por la calidad y cantidad de nutrientes de la dieta y por su utilización completa en el organismo. Es decir, la desnutrición en sus diversas formas es la más común de las enfermedades.
y sus causas se deben en general a deficientes recursos económicos o a enfermedades que comprometen un estado nutricional. Entonces, según el Manual Internacional de Clasificación de Enfermedades, ¿sí?, la desnutrición puede ser una complicación médica muy posible, pero que puede prevenirse y que tiene un impacto muy importante sobre el resultado del tratamiento. Entonces, uno encuentra en la literatura que los pacientes hospitalizados presentan una alta prevalencia de desnutrición, del 50 al 70% de los enfermos presentan algún grado de desnutrición. Las estadísticas hablan de la desnutrición iatrogénica, que es considerada como el deterioro nutricional o trastorno en la composición corporal, ya sea precipitado, agravado, perpetuado, por las acciones u omisiones del equipo de salud. ¿Sí? Butterworth dice que estas acciones que él agrupa, ¿sí?, las llamó malas prácticas de alimentación y nutrición. Entonces, la desnutrición hospitalaria, ¿sí?, es una realidad, ¿sí? La desnutrición está en los hospitales, está presente a nivel mundial, ¿sí? Se habla de una malnutrición como problema mundial desde el año 2008 y especialmente que es muy frecuente en los países subdesarrollados. Se dice la desnutrición hospitalaria afecta a 30 millones de personas en Europa y genera un costo de 170.000 millones de euros al año. Y las investigaciones muestran que la incidencia y prevalencia de la desnutrición sigue siendo muy alta. Una incidencia y prevalencia del 21 y 37% respectivamente. Y puede elevarse hasta un 70% de los pacientes cuando estos reciben el alta hospitalaria. Entonces son porcentajes bastante importantes y además la revisión de los artículos con relación a los pacientes hospitalizados y la práctica clínica relacionada con la nutrición indican también que esa desnutrición hospitalaria puede variar de acuerdo a la condición clínica del paciente. Entonces, los pacientes con cáncer de páncreas, por ejemplo, tienen una prevalencia de malnutrición hasta de un 85%, los pacientes de cáncer de pulmón de un 13 a un 50%, el cáncer gastrointestinal de un 55 a un 80%, el stroke cerebral de un 16 a un 49%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un 25%. Entonces, no solamente en Europa, los estudios latinoamericanos también han mostrado porcentajes importantes de desnutrición severa o moderada, ¿sí?, en sus pacientes hospitalizados. ¿Sí? Entonces, la malnutrición energética proteica es una deficiencia de macronutrientes, de hidratos de carbono, de grasa y proteína. Pero este tipo de malnutrición está presente en dos situaciones específicas. La primera, en países en vía de desarrollo, o sea, por falta de alimentos, ¿sí? Por falta de alimentos, no están los alimentos para la ingesta, ¿sí? La economía no permite el acceso a estos alimentos y entonces hablamos allí de malnutrición energética proteica primaria. Y la segunda, como resultado, pues entonces de otras enfermedades que generen una deficiencia en la ingesta de nutrientes o una inadecuada absorción o metabolismo de los mismos, o un aumento en la pérdida de nutrientes, un aumento en los requerimientos de los mismos, y en algunas situaciones pues se combinan todas las causas, ¿sí? Y entonces la prevalencia de la desnutrición en el ámbito hospitalario pues será mayor. En la práctica pues es difícil separar estas dos causas, por lo que se interrelacionan y se potencian una con la otra, ¿sí? Entonces uno puede encontrar pacientes
con deficiencia de macronutrientes, pero también con deficiencia de micronutrientes. Y son frecuentes en adultos y en niños. Entonces, en Colombia, pues, Colombia no es ajena a este problema de desnutrición o de malnutrición. El 40% de la población ya sufre sobrepeso, el 13.5% de los menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, el 46% de las embarazadas tienen anemia por falta de hierro, ¿sí? La población tiene una deficiencia de vitamina A. En la Universidad Nacional se hizo un estudio hace unos años y se encontró que el 33% de los adolescentes están en riesgo de sufrir trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia, la anorexia. Un estudio en Bogotá también mostró que el 8.6% de los hogares tienen por lo menos un miembro que no come al día por falta de ingresos. Y ahorita también, pues, el índice de desnutrición en la población desplazada se ha visto también mayor que el promedio en general y se considera que el 41% de estos desplazados pues pasa hambre. Entonces, cuando uno mira este panorama, pues se puede visualizar la importancia de abordar la problemática nutricional en las diferentes edades y desde todos los ámbitos, y mucho más en aquellos pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo, no solo por los procesos catabólicos que genera la propia enfermedad de ese paciente crítico, sino que muchos de ellos cuando ingresan a las unidades de cuidado intensivo ya traen problemas nutricionales previos y entonces la respuesta orgánica a la lesión pues es mayor y hay una complicación que no favorece el tratamiento y que por ende va a requerir este individuo un plan de cuidado mucho más agresivo en cuanto a la nutrición. Entonces, la desnutrición, ¿sí?, conlleva entonces a implicaciones en la morbilidad y mortalidad de los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Son pacientes que van entonces a tener implicaciones como mayor riesgo asociado, ¿sí?, a infecciones, flebitis, embolismo pulmonar, falla respiratoria, baja cicatrización de las heridas, fístulas que sufren los pacientes. Todos estos problemas de la malnutrición o de la desnutrición en el paciente crítico pues va a tener consecuencias que van a empeorar la situación del paciente como enfermedad, o la estancia hospitalaria se va a aumentar, los costos de la terapia se va a aumentar y incrementándose de manera importante. Entonces, la valoración nutricional debe formar parte integral de toda la evaluación clínica de estos pacientes para mirar cuáles requieren un soporte nutricional más agresivo y temprano, ¿sí?, con el fin de que disminuir todos esos riesgos secundarios a la desnutrición preexistente que ya venía explicando en ese paciente hospitalizado que pues tiene una demanda mayor, o en el paciente que después de egresar de la UCI pues va al hogar, ¿sí? El proceso de cuidado nutricional, ¿sí?, tiene varios pasos. Este es un proceso que nos evidencia que se requieren varios pasos para desarrollar el soporte nutricional especializado en el paciente. Y en este cuadro, en este flujograma sencillo, pues podemos intuir que está allí el personal de salud en diferentes momentos, ¿sí? Enfermería está casi presente en todos los pasos desde la admisión, ¿sí? Pero pues todo el equipo está involucrado directamente dependiendo de su papel en los momentos de atención al paciente. Entonces va desde un inicio de la admisión, ¿sí?, con la valoración o con
con la evaluación, ¿sí? Desde un principio, cuando él ingresa se hace la valoración según el estado nutricional, se miran los antecedentes, ¿sí? Su historia clínica, su historia dietética, sus morbilidades, se valora si tiene riesgo o no de presentar una desnutrición, ¿sí? Si hay riesgo de haber una valoración del paciente mucho más exhaustiva, mucho más exhaustiva, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las necesidades, ¿sí? Que tenga este paciente por su propia enfermedad, ¿sí? O las condiciones en que viene. Entonces, vamos a tener en cuenta ahí en esa valoración del paciente el conocimiento que tenga sobre los alimentos, las intolerancias, las alergias, ¿sí? Su historia médica, las condiciones antes de llegar al servicio, ¿sí? Cómo eran su ingesta, su digestión y absorción de los nutrientes, qué medicaciones o qué medicaciones estaba tomando, las mediciones antropométricas, un examen físico que incluya las manifestaciones de deficiencias o excesos nutricionales, valoración de la actividad física, importantísimo aquí la religión, la cultura, la etnia, porque hay preferencias con relación a la comida que tienen que ver con la relación, con la religión, con la cultura, ¿sí? Es decir, hacer toda una valoración comprensiva del estado nutricional del paciente y ojalá se pueda incluir la familia, ¿sí? Ustedes dirán, pero todo eso en el paciente crítico, bueno, al ingreso, ¿sí? Y aquellas cosas que se puedan tomar de allí, que sean la mayoría de los aspectos, porque hay que implementar un plan de cuidado nutricional. Entonces, esa valoración tiene dos aspectos. Tiene dos aspectos importantes, el nutricional y el metabólico, ¿sí? Entonces, cuando habla uno de evaluación nutricional, todas las medidas estáticas del cuerpo, ¿sí? De los compartimentos del cuerpo para buscar alteraciones por falta de nutrición, ¿sí? Y la evaluación metabólica, el análisis de las estructuras, la función de los órganos, las alteraciones metabólicas relacionadas con la masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal, que está relacionado con la talla, ¿no? Y en medidas de grasa corporal, ¿sí? En los adultos, importantísimo. Entonces, la meta es la valoración nutricional en estos pacientes, identificando cuáles de ellos están malnutridos, ¿sí? Ya vienen con malnutrición o tienen riesgo de estarlo, y al mismo tiempo, pues recolectar toda la información necesaria para elaborar ese plan de cuidado nutricional adecuado, ¿sí? Pero pues, como estamos hablando del paciente crítico, en esa valoración y para desarrollar ese plan de cuidado, pues es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden tener hipercatabolismo, hiperglicemia, resistencia a la insulina, una acelerada lipólisis, un catabolismo de proteínas, ¿sí? Y tener o sufrir injurias metabólicas que van a hacer que se requiera una terapia nutricional de manera rápida e importante porque tienen una severa depresión de la masa corporal, ¿sí? Entonces, el soporte nutricional en estos pacientes de cuidado crítico pues va a prevenir y revertir también las alteraciones metabólicas y todos los cambios relacionados con la composición corporal asociados a esta situación crítica. Entonces, hay que buscar que con el soporte nutricional se pueda disminuir la tasa de catabolismo de proteínas. Entonces, después de esa valoración, se desarrolla el plan de cuidado, se diseña y se implementa ese plan nutricional, ¿sí? Para disminuir todos los problemas y disminuir esos
riesgos nutricionales que se identificaron cuando se hizo la valoración, ¿sí? Entonces, ya en la valoración pues identificamos problemas, potenciales riesgos nutricionales, o sea, problemas reales y potenciales, y se definen entonces metas, se proponen estrategias de intervención, inclusive de educación, porque ese paciente pues saldrá de la unidad de cuidado intensivo, irá con la familia, entonces habrán en su momento las metas relacionadas con la educación, ¿sí? Es un plan de cuidado que tiene que evaluarse, estarse revalorando, modificando, ¿sí? Según las necesidades y recomendaciones, dependiendo de la evolución del paciente, ¿sí? Habrá que definir si en esa nutrición será una nutrición enteral o una parenteral, ¿sí? Tendrán que definir si se va por sonda, por catéter, si es una infusión continua, si es intermitente, si es cíclica, si es por bolos, si se va a poner en bomba de infusión o se va a poner a goteo, cómo va a ser la tasa de infusión, ¿sí? Todo. Y en la medida que el plan se implementó y se va evaluando, pues se va haciendo monitoreo de la nutrición, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la condición clínica del paciente, si ya tenía un grado de desnutrición antes, cómo reacciona metabólicamente al estrés, si tiene deficiencias nutricionales nuevas, previas o nuevas, seguimiento a ese plan para mirar si durante el proceso del suministro de la nutrición aparecen problemas o si aparecen situaciones que ponen en riesgo también al paciente crítico con esa nutrición. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de ese monitoreo, ¿sí? Estar revisando los requerimientos de energía, de proteína, de carbohidratos, de lípidos, de electrolitos y de micronutrientes en general, ¿sí? Hay que estarlos revisando, mirar cuáles son esos requerimientos energéticos, las necesidades de fluidos, los requerimientos de proteínas, de carbohidratos, los requerimientos de lípidos, ¿sí? Y ir evaluando, ¿sí? Ir evaluando, ir ajustando el plan. Si tiene necesidades de micronutrientes, de vitaminas, de elementos trazas, ¿sí? En esa nutrición tanto enteral o parenteral, ¿sí? Hay que hacer entonces un monitoreo constante, periódico, ¿sí? Para mirar cómo están. Entonces este adulto tiene unas necesidades especiales en cuanto a la nutrición, este adulto crítico enfermo, y por eso les recuerdo que la valoración nutricional debe ser individualizada. Usted tiene el paciente, puede tener varios pacientes con el mismo diagnóstico, pero no significa que el plan de nutrición es igual para los tres, ¿sí? Esa valoración nutricional individualizada nos va a mostrar también cuáles son los requerimientos según el estado nutricional, según la evolución de la enfermedad, según cómo funcione orgánicamente el paciente, cómo es la condición metabólica, ¿sí? Los medicamentos y el tiempo del soporte nutricional. Entonces, deben estar esos requerimientos pues muy bien soportados, ¿sí? Muy bien soportados para poder hacer el monitoreo y generar cambios según la condición del paciente, ¿sí? Hacer una nueva evaluación y nuevamente continuar. Entonces ahí vemos que el paciente puede tener una evaluación apropiada, dar de alta al paciente, ¿sí? O nuevamente estar reevaluando y cambiando el plan en términos de beneficio para él. ¿Cómo prevenir entonces la desnutrición intrahospitalaria y cuando se va a dar el alta al paciente? Entonces hay varias actividades encaminadas a prevenir esa desnutrición intrahospitalaria, como son, en primera instancia, crear una cultura institucional. Todas las partes deben estar interesadas en valorar la nutrición, o sea que ahí se incluyen tanto el personal de salud como los administradores de la institución, que deben entender que se está atacando de manera preponderante la malnutrición hospitalaria, ¿sí? Y lo que se espera es un cuidado nutricional del paciente con unos resultados clínicos y generales pues apropiados.
Debe el personal de salud reconocer los pacientes con malnutrición y tener unas intervenciones nutricionales basadas en la evidencia, ¿sí? Discutir los planes de cuidado nutricional, ¿sí? Cada cierto tiempo, ya sea en rondas o consultas, o sea, que se vaya creando una cultura institucional de la revisión y del aprendizaje y de la educación. Debe incluirse el diagnóstico de malnutrición en esos pacientes y que existan las intervenciones nutricionales de manera apropiada y principal dentro de lo que corresponde la terapia médica del paciente, o sea, que hayan los planes de tratamiento nutricional donde se atienda esos problemas de nutrición y que el rigor en la terapia sea tan evidente como otro tipo de prescripciones y terapias a este paciente crítico. Entonces, hay que reconocer, o sea, dentro de esta cultura institucional se debe reconocer el beneficio económico de un cuidado nutricional óptimo. También es importante, como segundo elemento, redefinir los roles de los clínicos para incluir el cuidado nutricional. Es decir, proveer intervenciones nutricionales efectivas, que haya quien lidere estas intervenciones, que haya una colaboración entre las diferentes disciplinas en la unidad de cuidado intensivo que están brindando cuidado a ese paciente, que participen directamente empoderándose en esas decisiones nutricionales, ¿sí? Que la responsabilidad de la nutrición no sea solamente del nutricionista, sino que sea de todo el equipo interdisciplinario, ¿sí? Que discutan cuáles son las barreras potenciales, las soluciones para reconocer esa malnutrición y darle un efectivo manejo y tratamiento, que se comprometa el personal de enfermería, que entiende todos esos factores de riesgos nutricionales y los trabaje haciendo evaluación de ellos, ¿sí? El tercer punto, reconocer y diagnosticar a los pacientes con malnutrición y los que están en riesgo de esta, ¿sí? Entonces, como hay una prevalencia alta de malnutrición hospitalaria, pues cada paciente hospitalizado debería recibir una evaluación nutricional apropiada y que lo que se encuentre se comunique, ¿sí? De manera efectiva a todo el equipo para que tenga una rápida intervención nutricional. El cuarto es implementar rápidamente intervenciones nutricionales abarcadoras y una monitorización continua. Eso significa que identificar la malnutrición en el paciente es una prioridad y también es una prioridad que haya intervención nutricional, ¿sí? Esto significa que las órdenes para valoración o interconsultas nutricionales también son prioritarias, ¿sí? Que exista un protocolo centrado en la nutrición también para el manejo de los pacientes críticos, que se evalúe la nutrición, que se tengan en cuenta las recomendaciones del nutricionista, no solamente haya preocupación por el manejo médico, sino también las recomendaciones del nutricionista sean tenidas en cuenta, que el producto que se haya formulado como terapia de nutrición, ya sea con macro micronutrientes, esté disponible en la institución, que haya un seguimiento importantísimo al consumo, ¿sí? de los alimentos, ¿sí? Si este paciente puede consumir alimentos, entonces que verificar la falta de apetito, o sea, la ingesta, o si es por la enfermedad, o si hay interrupción en las horas de comida. A veces se interrumpen las horas de comida de los pacientes por procedimientos y luego no está la restauración de ese espacio, ¿sí? Comunicar los planes de cuidado nutricional. Parece a veces que el plan de cuidado nutricional queda allí en la historia clínica, ¿sí? Y no se comunica, ¿sí? Hay que evaluarlo, hay que mirar las metas de tratamiento, que realmente deben estar bien documentados, ¿sí? O sea, que haya una historia clínica completa con esos aspectos del plan nutricional, ¿sí? Que se esté actualizando y que se comunique pues, de manera efectiva a todo el equipo interdisciplinario. Y desarrollar un plan abarcador de cuidado nutricional y con procesos de educación
para el momento del alta del paciente. El paciente sale de la unidad de cuidado intensivo al servicio de hospitalización, su plan de cuidados también va a cambiar, ¿cierto? Y va a tener su monitoreo, su seguimiento, sale de la institución hospitalaria, pero debe ir con un plan de cuidado nutricional, ¿sí? Debe tener pertenecer a ese plan de cuidado a una estrategia que se viene implementando, que es sistemática, ¿sí? Y que se inició desde el momento de la admisión del paciente hasta el alta, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De mejorar, mantener la nutrición del paciente, que sea consecuente la calidad de atención o cuidado que se dio en este aspecto y que se mantenga, ¿sí? También en el hogar. Entonces, ese plan nutricional no solamente es en la unidad de cuidado intensivo, sino que en la medida que el paciente se recupera y sale de allí, debemos proveerle al paciente y a la familia y a los cuidadores también cuáles son los parámetros para evaluar la nutrición, cómo le hace seguimiento, qué específicamente educación usted va a enseñar, ¿cierto? Para hacerle seguimiento y para que en la futura visita podamos ver un paciente que no esté en peores condiciones que cuando salió o cuando ingresó al servicio, en cuanto a lo que se tiene que ver con la nutrición, ¿sí? Entonces, dice plan abarcador de cuidado nutricional y educación. Entonces la institución debe preocuparse, y ustedes como profesionales de la salud que brindan cuidado nutricional tienen que tener muy claras las instrucciones y ojalá sean escritas, claras, estandarizadas, para que este cuidador pueda llevar el plan nutricional en el hogar, ¿sí? Entonces debe estar con razones, detallados, con instrucción de la dieta, con los suplementos de vitaminas, minerales, muy bien recomendados que le pueda brindar usted información al paciente y al cuidador al momento del alta nutricional. Entonces, es muy importante. Hasta aquí hemos visto la primera parte del tema relacionado con la prevención de la malnutrición o de la desnutrición en el paciente críticamente enfermo del paciente en la unidad de cuidado intensivo. Esta es la primera parte. La segunda parte vamos a trabajar el protocolo de Londres con un ejemplo de un error o una práctica insegura, ¿sí? Con este tipo de pacientes que tiene requerimientos nutricionales. Gracias.